Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días en Shanghai. Siempre es un placer que nos acompañen. Este es un programa grabado donde nos acompañó nuestros amigos Héctor Díaz mi tocayo y el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán. Y bueno, Vampiro nos va a dar los detalles de este importante video que le estamos invitando a que nos acompañen a ver. Sí, pues tuvimos una charla con el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, muy buena, muy amena, donde nos platica de su trayectoria, nos platica de cómo ve la cuestión electoral en este momento, cómo ve a Morena, es lo más interesante, y aparte nos soltó dos que tres exclusivas, Mm. ideas que tiene, que piensa hacer, nada más terminando las elecciones y que nadie le había dicho a ningún medio. Se sintió tan a gusto que nos soltó dos, creo que son como dos, sino que tres exclusivas. Así que véanlo, está súper interesante porque pues ya ves que nosotros también compartimos ciertas preocupaciones de que para dónde va Morena, que se están colando por ahí ciertos elementos que no son los idóneos o no nos encantan. Y él lo tiene súper claro, pero muy, muy clara su posición. Él dice, primero la unidad, segundo, a limpiar. Ahorita tenemos que ganar, tenemos que asegurar el triunfo, las elecciones que vienen son muy importantes y después vamos a limpiar y ahí es cuando suelta su plan, que es muy bueno, muy interesante su plan para poder revisar este problema que nos preocupa a todos y que él ya tiene la solución para todo eso. La idea de Alejandro era porque eres muy famoso en todo el país, porque eres un verdadero guerrillero que estás peleando tú solo contra muchas cosas en contra. Mucha gente no podrá estar en contra o a favor de lo que tú haces. Para mí sí me sorprende tu capacidad, tu tenacidad y que no te rindes. Estás dale, 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 dale. Llega un punto que la gente dice, ese es el cuchillito de palo. Bueno, a veces no es cuchillito de palo, digo, es un machetote. A veces es una pistola y a veces es un cañonazo. El punto es que cuando tú te dedicas a decir aquí estoy, aquí voy, todo el mundo lo sabe y a correr. O sea, la verdad es que no me quisiera yo estar en el lugar de los zapatos de las gentes que les dices tú, voy por ti porque te estás haciendo algo que no estoy de acuerdo. Así ha sido muy sorprendente lo que has hecho tú desde que querías ser dirigente de Morena. Las últimas batallas que he estado viendo que te has aventado es primero contra este par de Dolores y el señor de las ligas, y ahorita la más fuerte y para mí tal vez la más peligrosa es la que te estás aventando con el gobernadrón y Sí, narcotraficante de Tamaulipas, que vecino mío de aquí, y que te la estás sí. aventando tú y con esa fuerza pues ya está a punto de ser juzgado, que es lo que queremos todos, que sea exhibido y juzgado en ese narcoestado, que es el estado de Tamaulipas, que realmente es un estado fallido, porque como bien sabes tú, sirve a otros intereses, no a los tamaulipecos. Y prefiero dejarte hablar, no sé si quieres decir algo tú, Es Vampiro. correcto. Dale, Alejandro, dale. Lo que me quieran preguntar primero y si quieren, ustedes me preguntan y yo quisiera ¿Cómo? Mira, a mí me gustaría que nos contaras por qué estás haciendo esa cruzada, porque prácticamente, al menos visiblemente, todo el mundo te identifica a ti y es algo peligroso eso, echarse enemigos así y sobre todo descararles el negocio, ponerlos así tan en franca evidencia cuando estas personas se manifiestan que no solo son inocentes, sino hasta víctimas de lo que se les reclama, cuando realmente todo el mundo en Tamaulipas saben que no es así. ¿Qué es lo que te llevó a hacer eso y aventarte esa lucha de, ahora sí, de David contra Goliat? Porque no lo puedo llamar de otra forma. Bueno, mira, o miren, en primer lugar, muchas gracias, Héctor y el Vampiro, por invitarme a dialogar Gracias. con el auditorio. Yo les quiero decir que toda mi vida, desde muy joven, yo fui dirigente juvenil de la Corriente Democrática en 87-88, al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y nos enfrentamos contra el partido de Estado, contra el con peligro, porque dentro del PRI gobierno, que era un partido de Estado, y desafiamos al régimen. Y prácticamente les puedo decir que siempre he remado contra corriente desde esos años, siempre he sido un
un convencido de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la libertad, del Estado de Derecho, y así ha sido toda mi vida. De hecho, cuando fui diputado federal, ahí está la constancia. Yo siempre he sido diputado, he sido 4 veces diputado, y me enfrenté, siendo diputado priista, fui el único diputado que votó contra el aumento al IVA con Zedillo, y en la Cámara hay un discurso mío que yo responsabilizo ahí en la Cámara, en el Pleno, que inclusive rescaté el discurso porque no apareció ningún discurso mío en el Diario de los Debates, donde señalo que había que investigar a Carlos Salinas de Gortari y a José Córdoba Montoya por la autoría intelectual del crimen de Luis Donaldo Colosio. Eso lo dije siendo diputado del PRI en la tribuna más alta del país, y ese discurso rescaté la grabación, pero no aparece en el Diario de los Debates, y también denuncié en esa misma tribuna cómo Zedillo, presidente de México, llegando a Fox, cómo le pavimentó la llegada al panismo neoliberal, que igual que era él, a través de una fundación que se llamaba Lucas Alamán, que administraba el doctor Fausto Falsati de Guanajuato, y cómo le metieron lana a Fox para que fuera el candidato de la Coca-Cola, de los intereses. Cambiaron la Constitución. Yo denuncié que cambiaron la Constitución para que un hijo de extranjero como Fox, que era de su papá era gringo, fuera presidente de México. Entonces, pues siempre me enfrenté con Carlos Salinas, me enfrenté con Ernesto Zedillo, me enfrenté con Miguel de la Madrid estando muy jovencito, en contra de la deuda externa que negoció contra México. Luego me enfrenté evidentemente contra Fox, el fraude del cambio democrático de Fox, y evidentemente nos enfrentamos ya con Andrés Manuel en el 2000. Bueno, en el 2000, déjenme decirles algo que nunca he dicho en un medio. Yo fui el artífice del acuerdo, porque en 1998 hicimos un partido centro democrático con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, y en el 2000 era candidato a jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador por el PRD, y por el PSD, el Partido Centro Democrático, era Marcelo Ebrard, y yo era el coordinador de la campaña de Marcelo. Pero yo conocí a Andrés Manuel, a nuestro presidente de México hoy, estando muy joven, porque alguna vez fui secretario privado de Porfirio Muñoz Ledo, y él me lo presenta en Tabasco, cuando Enrique González Pedrero era gobernador de Tabasco y Andrés Manuel era presidente del PRI. Yo lo conocí ahí. Y después, años después, en el 2000, convenzo a Marcelo para que decline por Andrés Manuel López Obrador para ganar la ciudad, porque en el 2000 el efecto Fox fue tan grande que íbamos a perder la Ciudad de México, las fuerzas progresistas, y gracias a los 6, 7 puntos que le pusimos a Andrés, ganamos la Ciudad de México, las fuerzas progresistas, y todo lo demás ya es historia, ¿no? Sí, ya siguió el 2006, el fraude de Calderón, no lo reconocimos, me opuse a las alianzas del PRD con el PAN, que recordar que salieron de esa alianza en Sinaloa, Maloba, ¿no? Toda esa confabulación con el PAN, que yo no estuve de acuerdo en el PRD, y luego renuncié al PRD, evidentemente ya nos fuimos a Morena, y luego le coordiné la campaña a Ricardo Monreal, quien es mi amigo, es mi compañero de fórmula. Antes de eso, obviamente, coordiné con Andrés Manuel las campañas, cuando también Marcelo fue candidato a jefe de gobierno en el 2006, le coordiné su campaña contra todo el panismo, y bueno, finalmente, ahí vamos. Yo siempre me he dedicado a una lucha, y en el caso hoy, lo que nos ocupa, Héctor y Vampiro, es que alguien le tiene que ayudar al presidente López Obrador a limpiar de corrupción a México, y en un caso tan dramático, porque además, pues soy un estudioso de la filosofía política y del análisis político, de la sociología política, y he visto desde la campaña del 18, esta historia empieza en el 18, cuando
Yo andaba con Ricardo Monreal en la segunda circunscripción, que incluye desde Querétaro hasta Nuevo León y Tamaulipas, pasando por ese corredor panista y priista, que era además la circunscripción más difícil para la izquierda, porque ahí obteníamos el 8% de los votos. Si se pierde esa circunscripción, perdemos la mayoría en la Cámara, ¿eh? Por eso es tan importante el caso de Cabeza de Vaca, porque este caso va a demostrar por primera vez en México y en el mundo, que es algo que estoy escribiendo, cómo el neoliberalismo hace que se desmantele primero el estado de bienestar y luego cómo se construye un andamiaje de complicidades políticas y económicas en donde da como resultado un estado, un narcoestado, que es precisamente la utilización de los poderes públicos y de las instituciones políticas y de los partidos políticos del viejo régimen para erigir un narcoestado al servicio de la delincuencia, y en donde el gobernadrón es cabeza de cártel, no es cabeza de vaca, es cabeza de cártel. Instauran un narcoestado en donde inclusive va a haber jurisprudencia. Fíjense lo importante para el Estado de Derecho, para la refundación de las instituciones y para la cuarta transformación. El desafuero es el inicio del desmantelamiento del narcoestado en México, porque todo lo que se construyó allí, y hay 2 exgobernadores presos por delincuencia organizada, este sería el tercero, lo que sienta jurisprudencia, y esto va a traer como consecuencia haber documentado, como lo estoy haciendo, con muchos amigos anónimos, muchos que han sido víctimas, incluso lo vamos a acusar en la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad por la masacre de Camargo, y porque Tamaulipas es el primer lugar en México de ejecuciones extrajudiciales y el primer lugar donde los periodistas han solicitado protección porque su vida corre peligro, porque ahí, como le dijo y se atrevió, cabeza de vaca, cabeza de cártel, señalando al presidente López Obrador. Ahí está el video, señalándolo así con el dedo índice. Volteó cuando fue la última vez a Tamaulipas el presidente y le dijo: presidente, aquí en Tamaulipas la politiquería cuesta vidas, ¿eh? O sea, lo amenazó al presidente, indirectamente. Dijo: aquí están haciendo politiquería y la politiquería en Tamaulipas cuesta vidas. Y se volteó y señaló al presidente así con el dedo índice. Ahí está el video. ¿Por qué? Porque él es un delincuente que llegó al poder de la mano de la delincuencia y utilizan, ya había un andamiaje previo, pero él viene a consolidar. Miren, les doy el ejemplo clarísimo. El presidente del Tribunal de Justicia de Tamaulipas era su notario, o sea, controla todo el Poder Judicial. El Poder Legislativo están sus testaferros, el presidente del Congreso y el que era subsecretario de egresos y de ingresos, ese cuate Soto, diputado Soto, que ya inclusive me dicen que ya quiere aceptar ser testigo colaborador, construyeron la ingeniería, tanto jurídica como administrativa, financiera, para que operara junto con el secretario de gobierno, que también es narcodelincuente, protege ahí narcolaboratorios en Jicotenca y en Ciudad Mante. Incluso Proceso documentó en una investigación periodística cómo en Jicotenca de Ciudad Mante, César Verástegui Hostos, que es secretario de gobierno de Tamaulipas, que lo conocen en el bajo mundo de la delincuencia como el truco. Es decir, todo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial al servicio de la delincuencia organizada. Sí, eso es lo que vamos son unos cínicos y descarados, ¿no? El presidente López Obrador, en una entrevista con el TEC, cuando era candidato, él hablaba que organismos internacionales estiman que la corrupción nos quita
o nos quitaba 1.200.000.000.000 de pesos. Entonces él decía, la mitad son 600.000 millones, vámonos bajito, con que recuperemos 500.000 millones de pesos. Eso representa mucho más de cualquier grupo delictivo. Es más, si juntamos a todos los grupos delictivos del país, esto es más. O sea, ese es el cartel más peligroso, el del PRI y el del PAN. Entonces, tú los señalamientos que le estás haciendo a Cabeza de Vaca no es de ahorita, ya que todo mundo lo trae el tema. No. Lo tienes desde hace mucho, ya lo tienes en la mira. Entonces, sí. Eres así una voz muy, muy, muy valiosa en este momento. Y la verdad que yo te aplaudo ese valor, ¿no? Que lo valiente que debes de ser, porque no te estás metiendo con cualquier cosa, ¿eh? No. No, bueno, evidentemente que obviamente sé los riesgos que corro. No me preocupo por mí, me preocupa mi familia, es la única que me preocupa. Pero mira, finalmente uno tiene que tomar decisiones de vida, y yo creo que si no hacemos algo para ayudarle al presidente, para ayudarle a las nuevas generaciones a que refundemos las instituciones públicas, para que reformemos los poderes públicos, para que la cuarta transformación realmente tenga contenido. Bien decías, Vampiro, los 500.000 millones de pesos se van a quedar cortos si acumulamos las fortunas que han hecho al amparo del poder este amasijo de intereses que es el PRIAN, que finalmente se convirtió realmente en un cártel delincuencial. Pues ahí está lo que está saliendo de la hija de Mario Fabio, cómo están conectados con los abogados, con Collado, con Romero de Champs. Es decir, un asco. Pero fíjate, la hebra de Cabeza de Vaca, les informo, esa hebra, ese cártel, acuérdense que la gubernatura, varias gubernaturas se dieron después de la reforma energética. Fue una concertación de Peña pagando los favores del Pacto contra México, en donde obsequiaron, entre otras gubernaturas, la de Querétaro y la de Tamaulipas al PAN, que eran lo mismo. Por eso no es casualidad que los personajes que salen a defender a esta cabeza de cártel, sea Javier Lozano, un calderonista que nefasto, del PRI, nefasto, que el día que me lo pongan en debate, primero me voy a ir a vacunar contra la rabia. Sí, te creo. Sí, y el segundo, Roberto Gil Suárez, que era el secretario de Calderón, es decir, es el cártel. García Luna llevó a Cabeza de Vaca a ver al Chapo en Los Cabos, eso lo documentamos. Fíjate nada más la importancia de cómo está entretejido el poder político, el poder económico y evidentemente la delincuencia. Entonces, ¿cómo vamos a instaurar una nueva república en México? ¿Cómo vamos a refundar las instituciones? Tenemos que romper, no solamente separar el poder político y económico, que eso lo está haciendo el presidente. Tenemos que, ahora sí que cortar la telaraña de intereses, que todo tiene vasos comunicantes. Miren, ahí les doy un dato valiosísimo, Vampiro y Héctor. Sigan la pista. En Chicol, en Norte de México, es que cruza el 75% de todo el comercio legal e ilegal. Ahí empieza en Reynosa, cuando él lo lanzan de alcalde, su suegro Pipero, y los hermanitos Vibriesca. Ese oleoducto llega hasta Guanajuato. Fíjense, ¿se acuerdan que le encontraron una toma clandestina afuera del rancho de Vicente Fox? Bueno, sí. Les voy a dar un dato. El Marro y todo el cártel del Huachicol, de los que están involucrados los Vibriesca, porque tenemos el cable del consulado de Estados Unidos en Matamoros, tiene que ver con el dinero, del lavado de dinero de Shenli Gigón, que Javier Lozano le dice copelas o cuello, en donde incendiaron Celaya, Santa Rosa de Lima, que es lugar del Marro, en donde toda esa parte de Salamanca, Salvatierra e Irapuato han hecho de Guanajuato un infierno del Huachicol, porque la refinería está en Salamanca, Guanajuato. ¿Y quiénes protegen a ese cártel?
pues nada más y nada menos que el fiscal de Guanajuato, el gobernador y el propio secretario de Seguridad Pública, que el secretario de Seguridad Pública y el fiscal, ¿saben cuántos años llevan ahí en el poder, teniendo esos cargos? Más de 10 años. Pero ¿cómo? Eso no es normal eso. No, en ninguna parte es así. Explícame nunca, qué onda. Oye, espérame, pero nunca habían agarrado al Marro hasta que llegó el presidente López Obrador, que además el Marro se atrevió a amenazarlo cuando iba a ir a visitar las refinerías en Salamanca. Exacto. Entonces, fíjate de dónde viene el panismo con el huachicol. ¿Dónde había más tomas clandestinas? En Puebla, con el exgobernador fallecido lamentablemente Sí. Moreno Valle. ¿Sabe reclutar a todos los cuadros que eran de Moreno Valle, incluyendo a Max Cortázar, vocero de Calderón, que se fue a trabajar a Puebla hace poco? Bueno, pues nada más y nada menos que es el vocero de Cabeza de Vaca. Tú dime, el huachicol llega hasta Puebla, llega a Guanajuato, obviamente empieza en Tamaulipas, y casualmente son puras zonas panistas, casualmente. Y casualmente esos gobernadores son bien federalistas, ¿verdad? Entonces, claro, es un cártel. Entonces, si extendemos todas las redes y hacemos un mapa, lo que vamos a encontrar en México, que es lo que quiero que todos hagamos, y ustedes también ayúdenos y ayudemos al presidente, porque tenemos que darle información a la autoridad, porque es una obligación ciudadana, para que de una vez por todas cortemos de raíz esta pesadilla, porque el país está hecho, nos heredaron un camposanto, porque precisamente la inestabilidad, la delincuencia, la violencia extrema son consecuencia, evidentemente, de una estrategia neoliberal para depauperar al pueblo de México, saquear las riquezas y generar con Estados Unidos, un perfil en el cual somos una amenaza hemisférica y estratégica para los Estados Unidos. ¿Sí me explico? Eso va más allá de un gobernadrón. Digamos, es una de las cabezas visibles, pero debajo de él están los vasos comunicantes con todo, con los Soya, ese departamento que se compró en Santa Fe, que no lo dejaban entrar al club de golf. Bueno, lo compró exactamente un mes después de aprobar la reforma energética, las reformas, nada para que tengan una idea. Lo compró en 14 millones y lo vendió en 43 millones de pesos a los 3, 4 años más. Es decir, es una corrupción pavorosa y todo está ligado, todo está ligado. Oye, pero mira, lo que están diciendo es horroroso. Esto lo saben las autoridades correspondientes aquí en este país. Lo saben, me refiero al gobierno, el gobierno del presidente, no los de los estados, porque ya sabemos que eso están todos vendidos y comparados. Lo sabe gente del presidente, lo saben los encargados de poder hacer algo de esto, lo sabe Santiago Nieto, lo sabe la Secretaría de la Función Pública, lo sabe Manero, lo saben o no. Mira, sí, ya tienen elementos. ¿Cómo obtuve mucha información? En la campaña del presidente López Obrador en el 18, la gente nos empezaba a comentar estas situaciones terribles, porque además estos cuates se meten a secuestrar, son los que ejecutaron a los guatemaltecos, los masacraron, son genocidas. Es un brazo armado que se encapucha, que secuestra y bueno, comete muchas violaciones de derechos humanos y crímenes. Bueno, ¿cuál es el punto? Que la Fiscalía General de la República ya tiene muchos elementos y la UIF para poder rastrear todo esto que estoy señalando, porque hay que encontrar las tomas políticas del huachicol político. Hay un huachicol político. Ellos son los que construyeron los ductos del huachicol político y que han ensangrentado a México y son los protectores y tienen empresas que lavan el dinero y tienen testaferros y tienen transacciones y van a paraísos fiscales. Es decir, han saqueado las arcas públicas donde
la Auditoría Superior de la Federación tiene que entrar a investigar, por ejemplo, nada más voy a dar un dato. El gobernador pidió 5,000 millones de pesos del presupuesto federal para supuestamente él colocar cámaras en Tamaulipas. Pues no puso ninguna cámara más que 900 en uno de sus ranchos. Ninguna carretera de Tamaulipas tiene caseta. ¿Por qué no tienen caseta? Porque si tienen caseta tienen cámaras y lo que no quieren son cámaras. Él sí tiene retenes propios, tiene su propia aduana. Son increíblemente pillos, corruptos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, el inicio del desafuero, es ya iniciar el proceso de desmantelamiento de un narcoestado en Tamaulipas, pero que además tiene ramificaciones en varios estados de la República, en donde hay protección de políticos, empresarios, evidentemente de varios poderes, del legislativo, del judicial, de jueces, de magistrados, que están coludidos. Bueno, entonces tenemos nosotros que acabar con esto, porque si no, nos van a acabar ellos a nosotros como país. ¿Me explico? Claro. Nos van a dejar esto, o sea, sálvese quien pueda. Este país ya no resiste, ya no aguanta, y tenemos que dar la cara a todos. Bueno, yo me refiero a que ojalá, como me lo hicieron en Tamaulipas, me sigue llegando información valiosísima, porque la gente ya se está atreviendo a hablar. En Tamaulipas, no, la gente tenía mucho miedo a hablar. Hoy, por fortuna, ya está hablando la gente, ya nos está enviando más información, ya me empiezan a enviar información de Guanajuato, ya me empiezan a enviar información de Puebla, precisamente para irla suministrando a las autoridades judiciales y a la unidad de inteligencia financiera, pues porque tenemos nosotros la obligación, por eso la gente votó. El tsunami popular fue para cambiar el régimen político, económico, social. Ese es el mandato. No de perpetuar lo mismo, no de perpetuar lo mismo que a veces está ahí. Ahora, en ese punto, digo, lástima que tenemos el tiempo muy cortado por el compromiso que vas a tener tú ahorita, pero hay varios temas que tienen que ver con esto que acabas de mencionar, y por ejemplo, el crear esa revolución pacífica dentro de un marco de Estado de Derecho, créeme que muchos lo ven ahorita en suspenso o hasta están profundamente desilusionados porque el partido que pudiera encabezar precisamente esa revolución como fue el 2018 es el de Morena, y no lo está haciendo por los candidatos que ya escogió. Te pongo el caso de Nuevo León, donde yo estoy. Quitaron a pues ahora sí que a todos los morenos, que serían, hay la discusión de que eran pocos, o sean muchos, no lo sé, pero lo que pasa es que las candidaturas entraron puros priistas y panistas. Así fue. De las 51 municipios que hay, cuando menos 47 son de gente del PRI o gente del PAN. Entonces uno se cuestiona, ¿cómo voy a hacer una revolución que continúe esa revolución ahora que es la mitad del sexenio, con gente que yo lo que hice fue votar para sacarlos? ¿Cómo fue que ahora simplemente algunas, por ejemplo, la candidata, hace un año todavía era priista después de 23 años, y yo les digo, oye, no es gripa, eso no se va, eso ya lo tienen en el DNA, ¿cómo es posible que si ya cambiaron las camisetas, ahora ya diga, sí son de Morena y van a ser? No, no lo creo, yo no lo creo, ¿me explico? Tú mismo lo dijiste, y no hablando de gente externa, gente que está incrustada en el movimiento, que quería entrar a una delegación, y tú dijiste, voy a combatir a Dolores Padierna y a su esposo, porque son nefastos, aún siendo de izquierda, o que se manejen, entre comillas, de izquierda, porque no es por lo que la gente votó, y fue bueno, es correcto, está bien esa lucha, pero en los estados que estamos viendo, te hablo de Nuevo León porque yo estoy aquí, pero están en Tlaxcala, están en San Luis, en varios estados de la República, estamos viendo cómo le abrieron las puertas descaradamente a los priistas que sacamos y les decimos ratas, y ahora están aquí, y todos con historial de cola que les pisen, y todos con amigos, porque tú como lo puedes saber, todos los priistas se llevan y se conocen, como carteles se pueden enemistar, pero no se matan entre unos y otros porque se les acaba el negocio, y todos saben que, oye, pues no puedo yo, luego tú me echas la mano. Así están organizados, y todos bien relacionados a nivel nacional. ¿Cómo es que los estamos metiendo a Morena? Ahora, si me permites, antes de que conteste Alejandro, hay otra postura. Por ejemplo, en mi caso, yo veo que enfrente se están reagrupando Claudio X González, el PRIAN, los Coparmex, toda esta gente, y no estamos para regalar votos, ¿eh? El que nos traiga votos, yo soy de esa opinión, bienvenido. A mí no me gusta el Partido Verde, a mí me gustaría que desapareciera, pero si nos va a traer votos, vénganse para acá, porque mandarlos para enfrente es mandar los votos, y las elecciones que vienen
son bien importantes. Yo escuché algo que dijo Alejandro Rojas, que dijo, primero unidad, segundo limpiar, y yo estoy bien de acuerdo con eso. A ver si... Mira, Sí, Víctor, queremos oír tu opinión. les voy a dar una exclusiva a ustedes por invitación. Miren, hay que ganar el 2021 ahorita como sea, porque tenemos que conservar la mayoría en la Cámara de Diputados para que el gobierno del presidente López Obrador pueda continuar. Si perdemos la mayoría, adiós a la 4T, adiós al sueño y a la esperanza. Tenemos que sacar esos votos para continuar el proceso. ¿Pero qué sigue después del 6 de junio? El 7 de junio. Bueno, yo voy a llamar a convocar a que haya una refundación del movimiento, una refundación desde abajo, con la gente, para que realmente todo el López Obradorismo, que somos millones en el país, tengamos la posibilidad de participar en un modelo de partido del siglo XXI. Morena tiene que ser la vanguardia del nuevo estado de prosperidad del país y tiene que trascender los sexenios, porque un cambio de régimen tarda una generación entera. Todos los cambios de régimen político, ya sea Chile, en Medio Oriente, España, etcétera, tardan de 25 a 30 años de maduración. Hoy esperamos que tarde menos, porque ya afortunadamente la digitalización va a ayudar muchísimo a poder a millones de López Obradoristas en el país. Y entonces sí, yo les voy a decir qué voy a hacer. Voy a llamar a esa refundación de Morena para volver, o más bien para estructurar, organizar a Morena regionalmente, localmente, y cada Morena que sea distinta, porque no es lo mismo la Morena del norte, la fronteriza, la de los altos de Chiapas o la de los municipios de Oaxaca. Tenemos que adaptarnos a la realidad y no hacer que todos se adapten a Morena como si fuera un ente burocrático. Morena está concebido y así fue diseñado con unos estatutos solamente para llegar a la presidencia de la República, llegar al poder. Ya llegamos al poder. Tenemos que hacer una profunda reforma estatutaria, una gran discusión nacional para poder procesar que Morena precisamente se convierta en un movimiento dinámico, abierto, incluyente, plural, y que además, por ejemplo, el proceso de selección de candidatos sea realmente transparente. ¿Cómo voy a proponer? Y se los anticipo en exclusiva, yo voy a proponer que nunca más haya encuestas, ni patito, ni encuestas que no conozcamos. Yo voy pues a no las conocemos, tienes toda la razón. Te interrumpí, perdón, te interrumpí. Mira, esta es la médula de la reforma, la democratización de Morena. Y la única manera de democratizar a Morena es transparentar los métodos de selección de candidatos. Y yo voy a proponer que Morena haga un convenio con varias universidades públicas y privadas para hacer un comité técnico, un consejo técnico de científicos, que sean ellos los que realicen la metodología, diseñen las encuestas y luego las apliquen y se publiquen los resultados y que sean públicos, que digan, que todos podamos ver quién es quién y para qué sirve. Y de esa manera nos vamos a evitar muchos pleitos, porque ahorita son un secreto las encuestas, no sabemos, y si mejor yo prefiero que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, científicos serios, que allá también existen en Nuevo León, existen en todas partes, científicos muy serios, de las universidades públicas y privadas, imagínense que Morena tenga precisamente ese método. El segundo punto también muy importante, además de transparentar, democratizar los métodos para la elección de candidatos y de dirigentes, Morena tiene que crear una fundación, un think tank para pensar. Tenemos que pensar filosóficamente qué significa la cuarta transformación, cómo le damos contenido al nuevo régimen, y para eso requieres una fundación
tipo Frederick Ebert, en donde tengamos los mejores los mejores pensadores y demócratas, debate, pero además haya generación de ideología con las nuevas generaciones, para que haya una entreveración y podamos tener un think tank, no solamente una escuela de formación de cuadros, no, realmente un think tank donde podamos formar servidores públicos, los futuros magistrados o jueces y los futuros diplomáticos, con una filosofía, con los principios éticos de moral pública que Morena tiene en sus documentos básicos. Por eso es muy importante el 7 de junio, cualquiera que sea el resultado, tenemos que exigir una refundación del movimiento e incluir a todos los López Obradoristas y darnos, ¿sabes cuál es el candado que hay que poner para que no nos vuelva a suceder eso? Porque Morena está como un queso gruyere, ¿no? Tiene huecos por todos lados, entonces se meten por todas partes. ¿Cuál es el prerequisito que yo pondría? El prerequisito es que si estás en el padrón de otro partido, solamente puedes participar en un proceso interno de Morena si pasan al menos 5 años o 3 años. Y así nos evitamos que precisamente nos de última una chula de 3 años y en 3 años a lo mejor tienes la oportunidad de participar, pero mientras no se puede. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Tienen que desparasitarse, un proceso largo. No es lo mismo que salgas de un partido hace 15 años o 16 años, como fue el caso de Tatiana Cloutier, que renunció al PAN hace creo que 15 o 16 años, no menos que eso, alguien que apenas un año. Ahora, volviendo para lo que decía el vampiro, yo estoy de acuerdo y estoy apoyando que las candidaturas precisamente para diputados federales totalmente tenemos que apoyar ahí porque es el control del Congreso para aprobación de leyes. Pero aquellas candidaturas que van para gobernatura o locales o alcaldías locales, donde vea uno una rata priista disfrazada de Morena, digo, rata que se disfraza de Morena, rata se queda, no voten por él. Cuestionenlo, digo, de plano no. La idea es apoyar al presidente, pero aparentemente la dirigencia nos quiso jugar diciendo, voy a traer cualquiera y simplemente porque dice Morena, pues la raza va a votar por él. No, votamos mucho más que eso. Yo creo realmente en el movimiento para regenerar el país y votamos realmente por algo más que lo que me pongan. La revolución es más grande o el principio de transformación es más grande porque se basa en principios de honestidad, no mentir y no traicionar y traer candidatos que precisamente viendo su historial de años en partidos nefastos que nos han hundido, no cumplen esos requisitos y no van a hacer la cuarta transformación. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Sin excepción. Ahí está Lili Telles. ¿Qué es? O sea, vamos, eso lo vamos a ver ahora con los candidatos que por desgracia metieron, que no tienen nada que ver. ¿A qué me refiero? A los que están invitando o invadiéndonos, ninguno estuvo como tú, Alejandro, en una manifestación contra el neoliberalismo o contra el priismo o contra el panismo. Ninguno de ellos ha sido activista social. Ninguno ha apoyado causas populares. Y ahora porque tienen la cachucha de Morena, ya somos Morena, pues que se los crea su mamá. Esa es la verdad. Pero sin embargo, la propuesta tuya es cierta. Digo, aquí estamos viviendo ahorita una revolución de protesta ante eso de gente que creemos que están traicionando lo que votamos por lo que votamos. Un Morena que iba a ser diferente. ¿Y diferente a qué? Ahorita es como Tutti Frutti, como todos los partidos que vinieron. Se les abrió la puerta, alguien dice, era el caballo de Troya. Le digo, no, hombre, no necesitaron ni caballo, le entraron por la puerta grande y entraron toda la basura que quiso entrar. Y si te dijeran nombres, te sorprendes. Entonces digo, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, yo les digo a la gente, votemos por los diputados federales, sí, porque los necesita el presidente, pero los otros ya no. Piénsale, a veces una derrota, en esta derrota puede ser más que merecida, es la única que puede hacer para realmente que el partido recapacite y funcione. Y entonces hacer un proceso de purga ante esos hechos. Yo me imagino que en algunos lados donde entraron los priistas y panistas a secuestrar los partidos para sobrevivir, porque sus partidos se están abandonando, entonces vinieron acá, lo único que van a hacer es, ¿qué va a pasar si traicionan la cuarta transformación como partido? Que la gente ya no va a votar por Morena. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a votar por el PRI y el PAN. Ese es el riesgo que corremos, y un riesgo muy mal calculado, porque no se consultó, y como bien lo sabes tú, a las bases. Tú peleaste
contra Padierna, y me dijiste, ni siquiera estuve en la lista. ¿Por qué no te pusieron? A ver, explícame eso, ¿por qué no te pusieron a ti? O sea, si todo el mundo sabe quién eres y qué estabas haciendo, ¿por qué ni siquiera apareciste en la lista? ¿Se les olvidó? Se nos fue Alejandro, ¿no? ¿Quién es Alejandro? No sabemos de quién es. O sea, te obviaron. Así, obviaron. ¿Por qué? Como tú mismo lo dices, las encuestas, Patito, esas encuestas, ¿dónde están? Fueron pagadas con dinero público. Los resultados deberían ser públicos, claro. Que me oigan los que las hicieron, y al día de hoy no las conozco. ¿Tú supiste por qué perdiste la dirigencia? ¿Te dieron los números o nomás te dijeron, ganó Mario? ¿Viste los números? ¿Te los mostraron? Porque independientemente que si te los mostraron a ti o no, ¿qué onda con nosotros? ¿Qué onda con los de la gente que pagamos eso? ¿Por qué no nos dijeron aquí está? Ya te dejo hablar. No, tienes toda la razón. Mira, te voy a decir, hay dos cosas que no nos deben escapar. Morena está en este estado en el que se encuentra precisamente porque las anteriores dirigencias no se hicieron patos, se hicieron gansos. Mira, cerraron la afiliación y fue un error. Sí, fue un error garrafal. Porque después del 18, ahorita tendríamos no menos de 10 millones de credencializados en todo el país. Y no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo. Porque precisamente la credencial nos iba a permitir tener derechos y obligaciones para poder hacer un congreso que no hicieron, porque son muy tramposos los que se fueron, y lo que tenemos que hacer es, precisamente, tenemos que ir a una reforma estatutaria para ponerle, digamos, requisitos rigurosos para que la lealtad política y el compromiso ideológico y además la ética de cada protagonista del cambio verdadero esté sujeta a los principios que enarbolamos y que tengamos las reglas del juego que sean transparentes y democráticas. Entonces, lo que tenemos que, porque mira, lo que estás diciendo puede ser y seguramente va a ocurrir, pero les pongo un ejemplo de las dos cosas. El hecho de que Morena haya cerrado la afiliación permitió que nacieran mini morenitas. Si hubiéramos abierto la afiliación, no habría ahorita 3 partidos que están buscando su registro y que nos van a quitar votos. Esos votos son fundamentales para ganar la mayoría. Se les olvida que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República con el 53% de los votos. En la Cámara, Morena solo obtuvo el 42%, no la mayoría. Y ahorita con los mini morenitas, se nos pueden ir ahí al caño 8, 9, 10 puntos que serían fundamentales para conservar Morena, la mayoría. Por eso, fíjense cómo la gente no es tonta. El López Obradorismo le da una alta calificación al presidente López Obrador, por arriba del 60, 70. Morena está a la mitad de eso, está en los 30%. Es un insulto. Claro, no hubieran nacido ni otros partidos, y entonces tendríamos, lo que estamos repitiendo, en el fondo, es el viejo régimen. Un partido mayoritario, partidos satélites, donde el verde es como la escort, ¿no? Puede amanecer con el PRI, amanece con el PAN, amanece con el PT, amanece con... mañana quién sabe con quién amanezca. ¿Quién nos garantiza que en el 2024 estos mini morenitas van a ir con Morena y el verde va a ir con Morena? ¿De veras creemos que...? No hay garantía. No hay garantía de eso, para nada. O el mismo PT, déjame decirte, el PT a veces alía con el PRI en Nuevo León, tú lo sabes bien. Pues, nos ha vendido varias veces elecciones al PRI. Por eso, por eso, en varias partes del país, el PT se dice de izquierda y se va con el PRI. O sea, no chinguen. Con todo perdón. Entonces, no, es que así es, dice las cosas como son. Morena tiene que ser precisamente esa locomotora que acelere el cambio de régimen de partidos políticos y obligar, fíjate que la dinámica de Morena, en el momento que le echemos el acelerador, vamos a obligar a que el PRI, el PAN y el PRD, ellos también se refunden, y se refunden en un solo partido. Y ya lo dijo el presidente,
Tiene que haber dos grandes polos. Ellos, los neoliberales conservadores, y nosotros, los democráticos, los de izquierda progresista, los liberales. Así está la ecuación. Y en medio no cabe nada más. ¿Por qué? Porque Morena es el arca de Andrés. Cabemos todos en Morena sabiéndonos acomodar, ¿eh? Lo mismo caben empresarios pequeños, medianos, micros, pero también caben profesionistas, ejidatarios, ganaderos, comerciantes, formales e informales, caben jóvenes, mujeres, caben todas las causas de la diversidad sexual, de la equidad de género, la paridad, en fin, cabemos todas las religiones, convivimos aquí, judíos, cristianos, evangélicos, católicos, guadalupanos, masones, liberales, en fin. Por eso es una diáspora morena. Tener en cuenta algo muy importante para la historia. El López Obradorismo va a sustituir y va a perfeccionar las corrientes ideológico-políticas postrevolucionarias, como fue el cardenismo, el carrancismo, evidentemente el callismo y todos los ismos de la postrevolución. Morena llega a recoger la herencia de todas las luchas guerrilleras, de los maestros, de los electricistas, de los sacrificados jóvenes del 68, de nosotros en la corriente democrática. Por eso el discurso de cierre de campaña de Andrés Manuel es un reconocimiento histórico a la lucha de Berto Castillo, de Otón Salazar, de Pablo Salazar, en fin, todos los personajes de Arnoldo Martínez Verdugo, todos los personajes que han hecho posible el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y los que estuvimos en esas andanzas. Morena es la herencia, el recipendiario histórico de una lucha independiente. Por eso es la cuarta transformación. Eso es lo que estamos custodiando, en Morena, la continuidad de un proyecto por una nueva independencia de México. Eso es muy profundo. Entonces, Morena tiene que entender su rol histórico, y lo que están entendiendo la actual dirigencia es un rol burocrático. Exacto. No entienden el rol histórico. Morena tiene que ser el movimiento popular, donde toda la pluralidad étnica, social, económica del país, antropológica, y con esa fuerza, Morena, reconstruir y refundar el nuevo régimen político, económico y social en el nuevo estado de prosperidad. Y tenemos que ir, y Morena tiene que empujar un nuevo constituyente, porque ese nuevo constituyente lo vamos a necesitar para el segundo trienio, porque Morena, si soltamos el vigor, y nosotros, ustedes, el Vampiro, y tú, Héctor, y yo, somos corresponsables de que Morena no fracase, que no se quede en el escritorio de la burocracia, porque si se queda allí, entonces lo que va a fracasar es la continuidad de la 4T. Sí, no tenemos que... Morena está obligado a ser el primer partido del siglo XXI y no el último partido del siglo XX. Fíjense bien, el primer partido moderno del siglo XXI y no una copia barata de los partidos del viejo régimen. Y tenemos que impulsar el nuevo régimen político de partidos, y eso va a ser en esa refundación, pues con la pena, pero vamos a tener que decirle a los demás que se disuelvan. Si son realmente progresistas, todos los ecologistas, por eso yo planteo alas, yo por eso digo, hay un ala democrática, puede haber un ala campesina, puede haber un ala ecológica, puede haber un ala de las mujeres, puede haber un ala de los trabajadores, puede haber un ala de la diversidad sexual, puede haber un ala empresarial, puede haber un ala de intelectuales, una ala de pensamiento. En fin, Morena tiene que desplegar sus alas y volar muy alto, porque si nos quedamos en un partido burocrático, pensando que las dirigencias son las que deben conducir a las masas, eso es pura jalada. Eso ya con el mundo digital, este es un buen ejemplo. Imagínate que tengamos, o imagínense que tengamos comunidades digitales en todo el país, con los jóvenes, con los artistas, con los deportistas, con los profesionistas. Eso es lo que tiene que hacer Morena, y discutir cuál es el contenido.
del nuevo proyecto de nación que ya está enunciado una transformación, pero que la continuidad Morena está obligada, y nosotros también, a empujar, a que salga del marasmo y que la dirigencia deje de papar moscas y convoque después de la elección al gran debate democrático para que podamos, todo el López Obradorismo, primero saber quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos. Y para eso al INE le pedimos que no nos registre y no le den credencial a nadie que esté en el padrón de otro partido político. Punto. Esa es una gran idea, ya lo había pensado yo, ¿eh? ¿Quieren venir a apoyar? Bienvenidos. ¿Vienes por los cargos? Pues tienes que esperar. Ahí vamos a ver cuál es. Mira, tiene que haber dos refundaciones. Uno, refundar a Morena. Otro, refundir al PRI y al PAN, pero a la cárcel, que es donde se merecen estar, ¿eh? Esos hay que refundirlos. En lugar de refundarlos, hay que refundirlos en el bote. Oye, pero y también los que están entrando a Morena, que siguen siendo priistas, o sea, no porque tienen el título de Morena ya. No, eso estuvo muy mal. Mira, pero también sabes que yo te voy a decir que le apuesto, Alejandro. En lo que tú dices está muy bien. Yo lo que le apuesto es al movimiento. Movimiento. Te pongo el ejemplo. Aquí en Nuevo León no suman 5,000 porque nunca abrieron, no sé si adrede, esas inscripciones. Tal vez porque tenían miedo que los invadieran panistas, periodistas, como lo hicieron ya ahora, pero bueno, lo cerraron. El punto es que el movimiento es el que vale. Yo siempre digo, movimiento que no se está moviendo, se está muriendo. Y necesitamos activarlo para defender la cuarta transformación. Si el partido se queda enano, si el partido no da el kilo como hasta ahora, como tú misma lo dices, en popularidad no le llega a la mitad al presidente, entonces apoyamos al presidente, sí, pero no a la mujer que nos impongan. ¿Por qué? Porque el movimiento es más grande y no lo voy a traicionar poniendo gente que es enana, y no nomás enana, que es el emblema de lo que no quiero en el país, que es el ejemplo por lo que yo luché, que se fueran. Por eso voté y por eso luché. Ninguno de ellos tiene una representatividad de izquierda real, ni siquiera de activismo político. Entonces digo, ¿qué tienen que hacer aquí? Bueno, entonces yo apoyo al movimiento. De ese lado estoy, no dentro del partido, porque el partido es una torre de Babel espantosa, y no porque no se entiendan, no se quieren entender, no les conviene. están todos divididos de cada quien en su forma, y cada quien protegiendo sus intereses. Aquí lo vi en Nuevo León, imagínate a nivel nacional. Pero ahí si dices algo también te expulsan, te pueden correr. En cambio, yo desde el movimiento les digo que no estoy en el partido. Yo les pago, el que los quiere correr soy yo, porque no han dado el kilo. No están de acuerdo a la altura de miras por las que el presidente nos hizo ver, esa altura que podíamos esperar realmente, aspirar a un México realmente grande y generoso, que en el fondo de nosotros lo sabemos, es el destino que tiene el país, y ese destino nos lo han boicoteado cada 6 años, dejándonos cada vez peor que como tomaron el poder los prianistas. Así ha sido, lo toman y lo dejan peor, lo toman y lo dejan peor, y nos podemos ir de Peña Nieto cómo lo dejó peor, y antes cómo lo dejó peor Calderón, y antes cómo lo dejó el otro. Bueno, para activar y darnos de esto, necesitamos activar el movimiento. Contamos contigo en ese aspecto. Ya me da pena porque dijiste que te ibas a ir a cenar y ya pasan de las 9. Que no sé. Pero ¿sabes qué? Para matizar un poco, déjame decir que yo soy de Jalisco y en el programa hemos estado entrevistando aspirantes a diputaciones locales y federales. ¿Y sabes qué? Hay gente bien valiosa que viene del pueblo, jóvenes, admirables, trabajadores. Ese es el futuro también del partido, es la creación de cuadros. Y a mí hemos quedado gratamente sorprendidos. Entonces, no todo está así como dices, ¿no? Yo creo que es una pequeña parte. Bueno, aquí en Nuevo León, no te hablo del caso de Nuevo León, que es el que conozco, te digo, de 51 municipios, cuando menos 47 son para priistas, panistas, y todos tienen cola que les pisen, porque todos están relacionados con sexenios donde nos saquearon. Entonces no puedes hablar bien de eso. ¿Y dónde estaban? Y a todos, si les mandan la unidad de inteligencia financiera, les encuentran. Se los ves, explico. No sé cómo está en Jalisco, pero te digo, en Nuevo León sí estamos muy molestos por esto. Perdón, te interrumpo. Y tiene toda la razón, pero qué buen punto tocó también el vampiro. Fíjate que es ahí donde está el futuro de Morena. Está en que realmente pensemos en las futuras generaciones y sobre todo se privilegie a los jóvenes. Si cambiamos el estatuto y ponemos allí que más de la mitad de las candidaturas sean para los jóvenes,
que no están maleados, que están comprometidos con el cambio, vas a ver, esas gratas sorpresas no van a ser las excepciones, tendrían que ser la regla, y las excepciones tendríamos Eso que es ser muy bueno. nosotros, porque Claro. eso lo vamos a hacer con una gran reforma estatutaria, que hagamos un programa de qué proponemos, qué estamos proponiendo en el caso del servidor. Yo tengo un catálogo de ideas muy amplia para ponerlas a rodar, porque después del 7 de junio va a empezar y tiene que empezar una gran rebelión interna, democrática, una rebelión democrática, una regeneración a partir de la base militante para volverle a entregar el movimiento al movimiento del pueblo de México, que es el verdadero dueño de Morena, porque ahorita se sienten dueños una burocracia que está allí, pero eso no nos sirve de nada. Tenemos que entrarle a la calle, formar realmente y credencializar, y la digitalización, los chavos nos van a ayudar muchísimo, que la credencial les llegue a los chavos a su teléfono, imagínense, con código de barra, código de seguridad, y además pongamos en el estatuto, el 51% de las candidaturas será para jóvenes menores de 30 años. Punto. Entonces, ¿por qué? Porque la futura generación es la encargada, es la que, ya lo dijo el presidente, es el relevo generacional. Y punto, entreguémosle el partido a los jóvenes. Se acabó, que se combine con la experiencia de muchos de nosotros, que hay muchos como tú y yo, y el vampiro todavía está joven, pero muchísimos podemos aportar y enseñarles a conducir algo tan importante, porque ellos van a ser los responsables después del 24. Entonces, yo con mucho gusto le entro al debate, les expuse algunas ideas en exclusiva. Muy buenas. Les pido que las discutamos, abramos el debate, me inviten y vamos abriendo el debate, porque efectivamente no basta con enojarse o inconformarse. Yo lo hago, yo soy muy crítico, pero necesitamos también proponer, ser propositivos. ¿Qué vamos a hacer después el 7 de junio en la mañana? Pues yo sí sé qué voy a hacer. Voy a llamar a la Revolución Democrática, a la regeneración de Morena, porque nos viene de la chingada en muchos lugares, precisamente porque hicieron todo mal. Entonces, solamente nos va a salvar el prestigio del presidente López Obrador. Sí. Solamente por eso vamos a ganar la mayoría, pero por Morena solo, no, no vamos a ganar porque Morena es muy chingona, no. Vamos a ganar porque tenemos presidente, mucho presidente, y el López Obradorismo no le va a fallar. Pero no podemos echar a perder a Morena, porque el propio presidente lo ha dicho. Si se echa a perder Morena, yo me voy y hasta les quito el nombre, y tendría todo el derecho. Así que es una obligación de todo protagonista del cambio verdadero iniciar el 7 de junio la rebelión democrática de Morena. Y ahí yo ya me apunté. Ahora sí que soy el número 1 que estaré, así como estoy luchando contra el gobernadrón de Tamaulipas, hay que luchar adentro por democratizar a Morena y entregarle las llaves del futuro a las nuevas generaciones. Ese es mi compromiso. Vamos a hacer una cosa, Alejandro. Independientemente de que se van a suscitar muchos eventos interesantes en los próximos meses, sobre todo esperemos que uno de esos eventos sea el de cabeza de vaca, la caída de esa cabeza. Claro. A mí me interesaría, independientemente que en un momento dado te convoquemos a otra plática, a mí me gustaría tener una plática contigo, si no el día 7 de julio, el día 8, a ver cómo va esa revuelta, porque como bien tú sabes, en la izquierda solo tenemos 3 armas: la rebelión, la reforma o la revolución. Así es. Esas son las armas de la izquierda. Así es. Hay que verlas, cómo las podemos ejercer, y a mí me va a gustar mucho qué vas a hacer tú al día siguiente. Y no necesariamente las 3 son excluyentes, ¿eh? Podemos hacer las 3 cosas. Es que las 3 juntas, claro, tienes toda la razón, las podemos hacer, que esa sería la idea. Me rebelo y hacemos la reforma y hacemos la revolución que estamos buscando. Pues yo de mi parte, sí me gustaría felicitarte y aplaudirte. Muchas gracias. Eres como un héroe de la revolución pacífica. Es que lo que hemos vivido todos nosotros, yo vengo desde el 88 votando por Cárdenas, era un sueño que se veía inalcanzable. Lo que hemos logrado es muchísimo. Entonces hay que cuidarlo. Y me gusta mucho que te acerques a las redes sociales, a los youtubers,
Fíjate, yo vi tu programa, el que estuviste con el Chapucero. En aquel Sí. entonces ibas para la dirigencia nacional de Morena. Mis Sí. favoritos era Gibran y Muñoz Ledo. Gibran, yo lo veía, decía, bueno, pues está muy joven y no conoce a la militancia. Muñoz Ledo, le tengo todo un gran respeto, pero pues ya está muy grande y tampoco tiene contacto con la militancia. Empecé a ver el programa, la verdad yo no sabía de toda tu trayectoria. Al final, fuiste colando a que fueras mi favorito. O sea, Qué amable. este señor es el que debería de ser el presidente de Morena. Oye, es un honor para mí que hayas considerado que hubiera sido una opción, porque en verdad tu opinión, y los felicito, en verdad, ustedes tienen un peso enorme en las redes. Ayúdenme también a mí en las redes, por favor, porque miren, podemos hacer desde las redes la nueva conciencia digital de la construcción de ciudadanía a través de tesis, de ideas, de certezas, que la gente tenga una buena orientación y que tenga sobre todo las propuestas a debatir. No hay mejor debate que el de las ideas. Ese siempre nos va a llegar a un mejor puerto. Entonces, yo te agradezco, Vampiro, estoy a la orden. En verdad me encantaría tener una mesa con quienes ustedes quieran y vamos poniendo las ideas, porque estoy seguro que de aquí a la elección van a ver que vamos a enumerar una serie de propuestas que se van a convertir en el manifiesto y ahora sí que en el pliego petitorio, en la hoja de navegación de ruta de dónde tiene que ir Morena para ayudarle al presidente López Obrador, pero sobre todo a la continuidad de la Cuarta Transformación y que trascienda el 2024. Esa es nuestra obligación y yo estaré con ustedes y les agradezco mucho la invitación, en verdad, porque estoy muy honrado que me hayan considerado para su programa y espero que me inviten pronto. Muy gentil. Claro que sí. Muchísimas gracias. Alejandro, gracias a ti por tu tiempo y claro que estás invitado, estamos en contacto, suerte y vamos a estar atentos a lo que vas a estar haciendo porque todo lo que estás haciendo ahorita es muy interesante y fundamental para el país. La batalla que estás dando está bastante pesada. Éxito y estamos en contacto. Es por México, es por nuestros hijos y es por vivir mejor. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao.